Buenas tardes, familia IBCI, buenas tardes, iglesia. Qué bueno poder compartir una vez más, qué bueno poder estar nuevamente juntos para adorar a nuestro Dios como acabamos de hacer, a través de los cantos, a través de las ofrendas, a través del tiempo de estar juntos. Y estamos juntos, yo le sigo diciendo, espero que usted lo sienta así porque estamos juntos. Y ahora vamos a continuar creciendo juntos, aprendiendo juntos conforme a lo que Dios tiene para enseñarnos en su palabra hoy. Espero que haya pasado una buena semana y que el domingo pasado haya sido un día de gran celebración. Estuvimos celebrando el Día del Padre y así como celebramos el Día de la Madre hace poco y así como para los que han cumplido años durante estos últimos meses, estas últimas semanas. Estos son tiempos de celebración, pero de una celebración un poco diferente. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo en eso. Son tiempos de celebración que espero que usted haya podido aprovechar al máximo. Estamos celebrando de otra manera muchas cosas que acostumbrábamos a celebrar comúnmente año tras año. Otras maneras tenemos ahora de celebrar y de seguro tendremos mucho que contar, muchas historias que contar y que compartir en un futuro. Aprovecho y agradezco a las damas de nuestra iglesia por ese gesto que tuvieron de preparar un video para los caballeros. Usted lo vio la semana pasada y esos detalles que las damas de nuestra iglesia siempre hacen para no solamente el Día del Padre, pero para hacer que nuestros tiempos de celebración, nuestros tiempos de compartir juntos sean de gran bendición. En especial a nosotros nos hicieron sentir muy bien. Muchas gracias por eso. Y como le he estado diciendo, han sido tiempos también de celebrar en estas últimas semanas. Y no sé si usted está de acuerdo conmigo en lo que voy a decir en este momento y así quiero dar inicio yo a la predicación de la palabra de Dios el día de hoy. No hay mayor celebración, nunca, de hecho, habrá mayor celebración que aquella que nos cuesta a nosotros algo, aquella que se obtiene luego de un esfuerzo, de dedicación y ¿por qué no? Luego de quizás algún tipo de sufrimiento y de dolor. Lo que más nos cuesta generalmente es lo que más apreciamos. Uso la palabra generalmente, no siempre es así, pero es algo que sucede en la mayoría de los casos, ¿sabe? Mucho del dolor que nosotros experimentamos en la vida, especialmente en nuestra vida cristiana, trae su recompensa, trae su celebración. Y eso es lo que quiero que usted tenga en mente en este momento que vamos a continuar el estudio del Evangelio según Juan, y porque es algo que Jesús mismo continúa enseñando a nuestras vidas. Es algo que hoy vamos a ver conforme a la palabra que vamos a estar leyendo, que Jesús quiere que entendamos y conozcamos. Así que mantengan eso en mente y le voy a pedir que vayamos directo a la palabra. Vamos a ir directo al capítulo 16, que es donde estamos. Por favor, le voy a pedir que abra su Biblia o lo busque la escritura donde usted la tenga, en su celular, en su dispositivo. Y vamos a Juan capítulo 16, vamos a estar leyendo los versículos 16 al 24. Usted sabe que me gusta ponerme en pie y si usted puede hacerlo, acompáñeme, póngase en pie ahí donde usted está y acompáñeme en la lectura. Juan capítulo 16 y vamos a estar leyendo los versículos 16 al 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros: ¿a qué se refiere cuando dice, dentro de poco no me verán, pero luego me verán, y voy al Padre? ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo: se están preguntando qué quise decir. Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo,
su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este momento que nos estás permitiendo hoy, en este día, en esta hora. Gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor. Hoy el día que tú has hecho para alabarte y adorarte, para estar en la comunión de la familia espiritual, Padre, pero también para escuchar de tu palabra, para continuar aprendiendo lo que tienes para enseñarnos hoy, Señor. Gracias, Padre, gracias porque este día, el día que tú has hecho, Señor, el día que desde la creación del mundo, Señor, tú tenías en tus planes separar para que pudiéramos estar juntos en tu presencia, nosotros podemos hacerlo, Señor. Gracias. Gracias por la tecnología. Gracias por las oportunidades que nos das de estar juntos, aunque no sea de forma presencial, pero juntos en ti, Señor. Gracias, Padre. Y te pedimos, Señor, que este tiempo sea de gran bendición para nosotros, como ha sido hasta hoy y aún más, Señor. Continúa hablando a nuestras vidas, continúa enseñándonos, continúa permitiendo en nosotros, Señor, entender lo que quieres que hagamos y seamos. Estamos en tus manos, Señor. Gracias nuevamente por este tiempo. Te pido todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, si usted estaba de pie, le voy a pedir que tome asiento. Vamos a continuar entonces con el estudio en Juan capítulo 16. Seguimos este estudio de un conjunto de enseñanzas, lo dijimos hace poco, que son conocidas con el nombre las enseñanzas del aposento alto. Y eso es algo que viene sucediendo desde el capítulo 13 de Juan. Jesús toma un tiempo con sus discípulos para enseñarles algunas cosas, para compartir con ellos algunas cosas y para prepararle para muchas cosas que venían. Y déjeme repetir esto que le acabo de decir de último nuevamente para captar aún más su atención a esto. Jesús en ese momento, durante esas enseñanzas a sus discípulos, les está preparando para muchas cosas que venían. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Acuérdese que ya lo he dicho un par de veces. Al principio dijimos que las cosas que más nos cuestan son generalmente las que más apreciamos. Y esto es una realidad para muchos, no para todos quizás, pero generalmente sentimos más o generalmente celebramos aún más aquello que nos ha costado un poco. Y permítame darle un ejemplo muy práctico y visual de esto. Y es algo que acabamos de leer en la palabra, lo conocemos con el nombre de dolores de parto. Algo que, caballeros, siendo muy sinceros y realistas, algo que nosotros nunca vamos a poder conocer a su totalidad, no vamos a poder entender, algo que solo las damas pueden conocer y entender, y déjeme decirlo de esta manera, y solamente en ese momento que está sucediendo, y ya usted va a entender por qué le estoy diciendo esto, pero esta palabra dolores de parto, qué interesante, porque se la quiero compartir, no es solamente un ejemplo bastante visual y bastante práctico de lo que vamos a estar hablando en esta tarde, sino es un ejemplo que el mismo Jesús nos está dando en este pasaje que leímos, un ejemplo que en la palabra de Dios, en la Biblia por completo, en varios libros, pasajes, leemos que es usado para referirse a muchas situaciones, no precisamente para referirse al tiempo del nacimiento de un bebé, al tiempo de una mujer dar a luz, sino para referirse a luchas, a angustias, situaciones difíciles que todos en algún momento nosotros hemos pasado, estamos pasando o pasaremos, que todos en el curso de la historia han pasado y por eso están en la palabra del Señor. Así que antes de continuar con el pasaje que estamos leyendo en esta tarde, permítame compartir con usted algunos pasajes
que la Biblia, la palabra de Dios nos da en cuanto a esto de los dolores de parto. Permiso. En Oseas, un libro del Antiguo Testamento, el profeta Oseas capítulo 13, la primera parte del versículo 13 en Oseas dice: el sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto. El sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto. Miqueas, otro profeta, en el capítulo 4, en la primera parte del versículo 10 dice: retuérzanse y giman como una mujer con dolores de parto, ustedes, habitantes de Jerusalén. Si pasamos al Nuevo Testamento, tenemos en el Evangelio según Mateo, el capítulo 24, los versículos 7 y 8, nos dice: una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. ¿Sabe? Y ese es el mismo Jesús hablando ahí en ese Evangelio. Jesús está hablando, refiriéndose a algunos eventos futuros. Lo hace en el Evangelio según Mateo, lo podemos leer también en Marcos. La carta a los Romanos, Pablo hablando, Romanos capítulo 8, versículo 22. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. ¿Sabe? Permítame destacar un punto importante aquí, porque entre esa primera lectura que le hice en Oseas y esta lectura que acabo de hacer en la carta a los Romanos, existen como unos 800 años de diferencia. Y de hecho leemos Romanos y Pablo está diciendo en ese momento: pues sabemos que hasta el día de hoy, si nosotros leyéramos este pasaje sin saber que lo está diciendo Pablo hace 2000 años, bien pudiera ser muy actual esto que estamos leyendo. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Así que, continuando con el estudio que estamos haciendo en el Evangelio según Juan, pero espero que usted haya podido ver que es un estudio del Evangelio según lo narra Juan, pero un estudio que podemos ver, que encontramos en la palabra del Señor por completo, y no solamente en la palabra que se escribió hace tantos años, sino esto que puede para nosotros hoy, 2000 años después que fue escrito este Evangelio según Juan, enseñarnos. ¿Qué podemos nosotros conocer especialmente, particularmente en este momento que estamos viviendo, que muchos están siendo afectados por la pandemia, ¿no? Y sabemos que todos estamos siendo afectados por la pandemia, pero hablo incluso a aquellos que directamente están siendo afectados por el virus. ¿Qué nos está enseñando esto? ¿Qué valor podemos extraer para nuestras propias vidas y en particular para nuestro caminar con Cristo de este ejemplo tan usado en la Biblia? Un ejemplo del cual se nos dice que nacerá o viene una alegría maravillosa. Y ese es el título que le he dado a la prédica en esta tarde. La prédica en esta tarde la he titulado La verdadera alegría. La verdadera alegría. Quiero que hoy veamos a la luz de este pasaje 3 aspectos que debemos tener presentes si usted está en esa búsqueda de una verdadera alegría o si usted desea conocer acerca de lo que es la verdadera alegría. 3 aspectos que quiero compartir con usted en cuanto a eso. La verdadera alegría empieza luego de un proceso doloroso. Ese es el primer aspecto que vamos a estar estudiando en esta tarde. La verdadera alegría empieza luego de un proceso doloroso. El segundo aspecto es la verdadera alegría se va estableciendo durante un proceso de crecimiento y desarrollo. La verdadera alegría se va estableciendo después de un proceso de crecimiento y desarrollo. Y el tercer aspecto es que la verdadera alegría llega a su máxima expresión cuando hay llenura y plenitud de Dios. 3 aspectos que quiero compartir con ustedes en esta tarde a la luz de lo que nos dice Juan capítulo 16 en los versículos que acabamos de leer. Y el primer aspecto es: la verdadera alegría empieza luego de un proceso doloroso.
Saben, la medicina, diversos estudios, muchos estudios han comprobado que el dolor es un mal necesario, si lo podemos llamar de esa manera. Sin el dolor nosotros no pudiéramos conocer o entender cuándo necesitamos atención médica, qué tan mal estamos, qué tan delicada es esa condición médica que estamos presentando. De hecho, el dolor mismo está asociado a una condición médica bastante delicada, la lepra. Se dice que el dolor es el principal síntoma de la lepra. Para los que conocen de esto aún más, pudieran verificar esto. Necesitamos el dolor, es algo que tiene que estar presente para nosotros saber, como le dije antes, cuán bien o cuán mal estamos. Cuando usted llega al hospital, no sé si le ha pasado, cuando usted llega al hospital, generalmente la primera pregunta que a usted le hacen es, de la escala del 1 al 10, ¿cuánto es su dolor? Dígame qué tan mal se siente. Entre 1 y 10, ¿cuánto es su dolor? Yo he estado algunas veces en emergencia en el hospital, no muchas, gracias a Dios, pero generalmente, y cuando me hacen esa pregunta, mi respuesta es, yo soy un 10, yo soy un 11, no soy ni siquiera un 10, yo soy un 11 completamente. Y eso expresa también nuestro sentir en cuanto al dolor. Y estoy hablando de la parte física. Pero ¿qué tal si nos movemos a la parte espiritual? ¿Cómo se ve eso que nos está diciendo Jesús directamente aquí en Juan y acabamos de leer en el profeta Oseas, Miqueas, de Jesús mismo, pero en Mateo lo leímos de Pablo? ¿Cómo se ve esto del dolor en nuestra parte espiritual? La carta de Santiago, el mismo Santiago nos da una buena idea sobre la importancia del dolor y hablando precisamente del sufrimiento y hablando sobre pruebas y situaciones, problemas que muchos enfrentamos. Santiago capítulo 1, versículo 2 nos dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Sí, me escuchó bien, déjeme leerlo nuevamente, si usted quiere búsquelo, Santiago, capítulo 1, versículo 2, Santiago nos está diciendo, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Nueva traducción viviente, la versión que nosotros usamos aquí en la iglesia, si usted va a la nueva versión internacional, no dice para alegrarse mucho, dice para que sean dichosos, para que sean dichosos. La Reina Valera del 60 dice, para que tengan sumo gozo. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, es un tiempo para alegrarse mucho, para ser dichosos y para tener mucho gozo. Si usted quiere leer el contexto general, cuando usted está leyendo ahí a Santiago en ese primer capítulo, lo que nos está diciendo es que cuando soportamos pruebas, podemos tener la certeza de que el gozo del Señor está presente y de que nosotros podemos disfrutar ese gozo al saber que Dios está con nosotros en medio de esas pruebas y trabajando en nosotros. ¿Sabe? Si usted es de los que anota, tome nota de lo siguiente. La prueba, el sufrimiento, el problema, el dolor es evidencia de que Dios está obrando. Tome nota de eso. La prueba, el sufrimiento, el problema, el dolor es evidencia de que Dios está obrando. Tenga eso por seguro. Pablo lo dice muy bien también, hablando igualmente sobre el dolor. No solamente Santiago nos hace referencia a esto, sino que él nos dice que el dolor es una oportunidad para experimentar la gracia de Dios. Esto lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice de la siguiente manera, permítame leerse. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese es Pablo hablando, si usted lee el contexto de ese pasaje, Pablo está haciendo referencia a algún mal que él sufría, no sabemos exactamente qué es lo que Pablo estaba sufriendo, algo que tenía en su cuerpo, alguna espina, algún aguijón, le llaman muchos, pero algo que le producía un dolor muy fuerte, que le causaba malestar.
Sin embargo, Pablo reconoce que eso que estaba padeciendo era una bendición extrema en su vida, porque él, a través de ese dolor y de ese padecimiento, podía experimentar la gracia de Dios. ¿Sabe? Volviendo al pasaje que estamos nosotros estudiando aquí en el Evangelio según Juan, Jesús le llama a este tipo de problemas y a este tipo de situaciones, le dice que esto viene como resultado de pruebas y situaciones propiamente que íbamos a enfrentar o que los discípulos estaban por enfrentar, pero que después de eso ellos iban a conseguir una alegría maravillosa. Permítame leer nuevamente el versículo 20, o léalo conmigo, el versículo 20 de Juan capítulo 16. Jesús dice: les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Alegría maravillosa. La versión Reina Valera del 60 lo llama gozo. Ese dolor se convertirá en gozo. El dolor que experimentamos como parte natural de vivir en un mundo caído, como lo llama la palabra, en un mundo apartado completamente de Dios, llegará un momento, tiene un momento en donde será cuestión del pasado, en particular para aquellos que mediante la fe en Jesús le conocemos, tenemos una relación con Él y tenemos la esperanza de pasar la eternidad con Él. Ese dolor no es eterno, mucho menos, no es constante, no es algo fijo en nuestras vidas, sino pasajero. Y véalo de esta manera: aunque el dolor no es agradable, como dijimos en un principio, es algo muy necesario, nos permite entender lo que Santiago nos acaba de decir, lo que el mismo Pablo nos dice, lo que Jesús mismo nos está queriendo transmitir. No solo nos alerta que algo está mal, sino que el dolor nos dice que tengamos presente que viene algo muy bueno. Yo no sé si a usted le ha pasado en esos momentos de dolor en particular, antes o después incluso, pero cuando estamos en esas situaciones, muy pocas veces pensamos en lo que vendrá después. Estamos en ese momento, humanamente hablando, padeciendo, sufriendo, teniendo la dificultad, el problema. Pero Jesús aquí claramente nos dice que no es solamente para alertarnos de las cosas que están pasando o que van a pasar, sino para alertarnos también de que viene algo muy grande, que se convertirá incluso en nosotros en una alegría maravillosa, en gozo. Así que, hablando de la verdadera alegría empieza luego de un proceso doloroso. Pero empieza ahí, ese es el proceso inicial. Y por eso necesitamos movernos al segundo punto. La alegría se va estableciendo, la verdadera alegría se va estableciendo durante un proceso de crecimiento y desarrollo. Comienza durante o luego de un proceso doloroso, pero se va estableciendo durante un proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Sabe? El versículo 21 que leímos nos dice o nos da el ejemplo de la angustia, el dolor de una madre en ese proceso de dar a luz a un bebé, y cómo eso, tan doloroso, se transforma en una alegría al saber que ha traído una nueva vida a este mundo, al verla, al tenerla en sus brazos quizá. Pero como le dije antes, este es el comienzo. Ese es el momento en cuando la alegría se hace presente. ¿Ha tenido usted un momento de eso en que está escuchando o entendiendo o empezando a experimentar algún tipo de alegría en el momento en que se hace presente? ¿Le están dando alguna noticia? ¿Le están diciendo de algo que posiblemente va a suceder? ¿O algo que está sucediendo pero apenas usted está empezando a conocer? Bueno, la alegría se está haciendo presente en ese momento. Pero para que se establezca esa alegría se requiere un proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Cómo se vería esto en la práctica?
¿Cómo podemos ver esto en la práctica? Para los que somos padres, ¿qué hace usted cuando ya el bebé llegó? Cuando usted está ahí en ese momento, lo está recibiendo y usted ve esa pequeña vida humana, frágil, delicada, y usted está ahí con ello y pasa algunas horas, quizá la noche, en el hospital, en el lugar donde trajo a su esposa a luz a ese bebé. Usted está ahí, pero llega el momento en donde el doctor se le acerca y le dice: muy bien, felicidades, todo está perfecto, así que pueden irse ya a su casa. Y yo no sé usted, yo voy a usar mi ejemplo personal, pero cuando yo estaba en ese momento con mi primer hijo, Daniel, y la felicidad fue tal como nos lo describe la palabra en esas horas posteriores al tener a esa criatura. Pero cuando yo escuché las palabras del doctor, ok, ya pueden irse para su casa, esa alegría empezó a convertirse en mí en una cantidad de preguntas y hasta preocupación. Y yo mismo me pregunté, no le pregunté al doctor, pero yo me decía: ¿el doctor está seguro que yo me puedo llevar a este niño para la casa? Él sabe lo que me está diciendo. ¿Sabe? Eso es un proceso que empieza en ese momento, cuando ya el dolor de parto terminó, cuando uno está ahí experimentando esa alegría, pero cuando uno está ya en casa con ese niño y empieza a ver ese proceso de formación y de crecimiento de esa criatura, de esa misma manera sucede con nosotros. Jesús aquí nos está hablando de cómo podemos nosotros experimentar el resultado de ese proceso que comienza con dolores de parto, que comienza después de un dolor grande, pero que llega a un punto en donde se va estableciendo. Y fíjese lo que dice el versículo 22. El versículo 22 nos dice: así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán, y nadie podrá robarles esa alegría. Permítame repetir esa última parte. Y nadie podrá robarles esa alegría. ¿Sabe? Así, y vuelvo a usar el ejemplo, así como cuando usted sale del hospital con ese bebé y las primeras noches, posiblemente, no voy a decir que es así, sigo usando mi ejemplo, en mi caso fue así, había muchas preguntas, había mucha inquietud, había mucha ansiedad, ¿por qué no decirlo? La alegría estaba presente, y ver ese tierno, ese rostro tierno, ver esa carita, esas manitos, esos piecitos, pero el proceso estaba iniciando, y así como comenzó, en ese momento quizá yo no lo sabía, pero Jesús aquí hoy nos lo está diciendo. Una vez que comience, nadie podrá robarnos esa alegría. Cuando realmente tenemos esa esperanza, cuando realmente nosotros tenemos la fe de que lo que nos dice este pasaje no solamente es verdad, de que tendremos alegría, sino que nadie nos la podrá robar, nosotros podemos comenzar ese proceso de establecer la alegría. Permítame hacerle una pregunta. ¿Ha sentido usted en ocasiones que su gozo, su alegría se va? ¿Ha sentido usted, o incluso lo ha dicho, que le han robado esa alegría, le están robando el gozo por cualquier situación o por cualquier asunto que esté sucediendo a su alrededor? ¿Ha estado usted en un momento así? Sabe, yo sé que uno no responde una pregunta con otra pregunta. Eso es de mala educación, dicen muchos. Pero si usted quiere conocer la verdadera respuesta a esa pregunta, algo para nosotros considerar debería ser preguntarnos a nosotros mismos: ¿en quién estamos nosotros poniendo esa alegría? ¿En quién estamos nosotros basando el gozo que estamos experimentando? Jesús aquí claramente nos dice que llegará ese momento duro, fuerte. Él está preparando a sus discípulos, pero también les está preparando para que tengan presente que Él volverá, que Él estará nuevamente con ellos y que ellos podrán verlo nuevamente, y que entonces esa tristeza se convertirá en una alegría maravillosa, indescriptible, y que nadie
se lo podrá robar. ¿Sabes? Es un proceso, es un proceso. Y durante ese proceso nosotros tenemos que entender lo que nos dice el último punto que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Y es que nuestra alegría llega a su máxima expresión cuando hay llenura y plenitud de Dios. Nuestra alegría llega a su máxima expresión cuando hay llenura y plenitud de Dios. La alegría se convierte en alegría solo cuando nosotros empezamos a vivirla, a experimentarla. No hay forma que usted pueda decir que está alegre, no hay forma que usted pueda verdaderamente, aún usted mismo, entender esa verdadera alegría, sino en el momento que usted empieza a experimentarla. Como le dije antes, usé el ejemplo, usted se alegra cuando está escuchando alguna buena noticia, cuando le dicen que algo bueno va a suceder, o puede ser que ya esté sucediendo, pero usted no lo está experimentando. Usted se alegra, usted se emociona, quizás esa sería una palabra más acorde, pero hasta que usted no experimenta eso que le están diciendo que va a suceder o que está sucediendo, su alegría no estará completa. Y eso es precisamente lo que Jesús le está transmitiendo a sus discípulos en ese momento. Los está preparando para lo que está por suceder. Y es algo que si lo intentamos explicar nosotros en el ámbito espiritual, solo lo podemos entender con esta palabra que le acabo de decir, llenura y plenitud de Dios. No hay manera que nuestra mente lo pueda conocer o entender, no hay manera que nosotros por nuestros propios medios, por nuestra propia cuenta, lo podamos experimentar. Fíjese lo que dice el versículo 23 en Juan capítulo 16. Dice, ese día, cuando suceda eso, cuando la alegría no solo esté presente, sino empecemos a experimentar esa alegría, ese proceso esté en desarrollo, ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad. Le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. ¿Sabe? Jesús nos está diciendo, Jesús mismo nos está diciendo que va a llegar el momento en que nuestra comunión será y debe ser directa con el Padre. Jesús a los discípulos en ese momento, pero hoy a nosotros acá, 2000 años después, nos está diciendo lo importante que nosotros tengamos una comunión con el Padre. Y sabes, precisamente esa comunión directa, la única razón y la única causante que nos permitirá experimentar un verdadero gozo en nuestras vidas. Algo que posiblemente nosotros no hemos entendido bien, algo que nosotros no hemos experimentado precisamente por no haberlo entendido bien. Lo malinterpretamos muchas veces y en particular en la manera que el mismo Jesús nos los está diciendo en este mismo pasaje. Porque si usted llega al versículo 24, ya aquí en el versículo 23 nos habla un poco de esto, pero en el versículo 24 lo afirma, dice, no lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Ahora la pregunta es, ¿que pidamos qué? ¿Que pidamos qué? Y permítame nuevamente pasar al texto de Santiago, porque Santiago nos da mucha claridad en esto, en el capítulo 4, en esta ocasión, en la carta que escribe Santiago. De hecho, el título que le ponen ahí al capítulo 4 es acercarse más a Dios. Y en el versículo 3 del capítulo 4, Santiago nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedimos, no recibimos, perdemos el gozo, no estamos alegres, nos frustramos, no entendemos, pero la razón fundamental puede ser porque pedimos, pero pedimos mal. Puede ser porque estamos buscando las cosas incorrectas. Puede ser porque muchas veces no hemos entendido lo que Jesús propiamente nos está diciendo acá, que nosotros
tendremos una comunión directa con el Padre y podemos pedirle a Él, en el nombre de Jesús, pero pedirle directamente a Él y Él lo hará. Él lo hará. Y dice el versículo 24, y Él lo hará y recibirán y tendrán una alegría en abundancia. ¿Sabe? Usted me ha escuchado decir esto muchas veces y lo repito una vez más. Nosotros generalmente, nosotros los seres humanos, es algo de nuestra naturaleza humana. Generalmente queremos obtener los resultados sin pasar por los procesos. Yo quiero tener el resultado sin tener que hacer todo lo que me están pidiendo que haga. Y Jesús está siendo muy claro, específico, puntual, con algo que quiere transmitirle o que quiso transmitirle a sus discípulos en aquel momento y que quiere transmitirle a usted y quiere transmitirme a mí hoy, año 2020, terminando ya el mes de junio, en medio de una pandemia, experimentando cosas que nosotros no habíamos experimentado y que el mundo no había experimentado. Y Él nos está diciendo hoy, en medio del dolor, que podemos tener alegría. Que podemos no solo tener alegría, sino contar con esa alegría. Que podemos tenerla de una manera y a tal punto que nadie nos las podrá quitar. Que nadie nos las podrá robar. Y permítame ir concluyendo con esto. Permítame decirle algo en esta tarde con mucho respeto y con mucho amor. La verdadera alegría, como Jesús nos las está explicando en este pasaje. Y por eso quise ponerle el título a la predicación, la verdadera alegría. La verdadera alegría es algo que nosotros los cristianos debemos experimentar, debemos buscar, debemos ser intencionales en no solamente querer, porque evidentemente muchos queremos tener, sino buscarla y buscarla correctamente y entender esa alegría maravillosa, ese gozo que Dios quiere para nosotros y que Jesús aquí en esta tarde nos está explicando. Si nosotros leemos la palabra por completo, esa llenura, esa plenitud de Dios que podemos conocer a través del gozo que trae la salvación, es algo que Dios quiere no solamente que tengamos, sino que disfrutemos, Pero para poder llegar ahí debemos estar dispuestos nosotros también a padecer, a sufrir dolores, a tener momentos incómodos, a tener momentos en donde vamos a estar conociendo aún el dolor que muchos de nosotros ni siquiera podremos experimentar. Y le estoy hablando de ese ejemplo de los dolores de parto, en particular para los caballeros, o para usted, dama, si usted todavía no ha sido madre, o si usted lo experimentó, pero ya lo olvidó porque ya usted tiene su hijo y ya está viviendo esa alegría. Pero Jesús está haciendo algo que ha hecho a lo largo de este capítulo y en los capítulos anteriores que hemos estado estudiando. Él nos está trayendo a nuestra mente muchas cosas que Él quiere que entendamos bien, no solo que recordemos, sino que entendamos. Y Él está trayendo a nuestra mente que viene el dolor, que tendremos dolor, que vamos a padecer y a sufrir. Pero Él quiere que entendamos que eso será solo el comienzo de una alegría maravillosa, que será solo el comienzo de algo que nosotros vamos a experimentar y debemos experimentar. Fíjese cómo dice el final del versículo 24, permítame repetírselo una vez más. El versículo 24, el último versículo que leímos en esta tarde, pudiéramos decir que es el resultado de todo esto que Jesús nos está hablando. Y Él dice, ese día, dice el versículo, el pasaje completo, se lo voy a leer completo, versículo 24, no lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán. Pero lo que quiero que usted resalte es, y tendrán alegría en abundancia. Tendrán alegría en abundancia. La versión Reina Valera dice, vuestro gozo será cumplido. Vuestro gozo será cumplido. La Nueva Versión Internacional dice, su alegría sea completa. Sea completa.
una vez más, algo que comienza durante o después de un proceso de dolor muy fuerte. Y déjeme volver a usar ese ejemplo, porque por más fuerte, traumático, si puedo usar esa palabra, que puedan ser dolores de parto, nunca vamos a poderlo relacionar ni lo vamos a poder comparar con el dolor que el mismo Jesús experimentó y soportó por amor a usted y por amor a mí en esa cruz. Ese dolor de parto que en la palabra se nos habla repetidamente para decirnos muchas cosas, hoy para decirnos que después de esos dolores experimentaremos alegría, no es para nada comparable con lo que Jesús experimentó, con lo que Jesús padeció, con lo que Jesús soportó física, emocionalmente, y lo hizo por amor a usted y lo hizo por amor a mí. Jesús sufrió ese dolor voluntariamente para redimirnos, para darnos vida eterna, acceso al Padre, para que nosotros podamos tener comunión con Él, para que nosotros podamos glorificar a Dios. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza. Y ese debería ser el enfoque de nuestra mente, aún en medio del dolor. ¿Sabe? Cuando yo estaba leyendo este capítulo 16 del Evangelio según Juan, y haciendo el estudio en estos versículos en particular de lo que iba a compartir con ustedes hoy, de lo que el Señor está hablando a mi vida para compartir con ustedes, vino a mi mente un pasaje que como iglesia, como familia EBC, familia EPSE, hemos estado nosotros meditando en ese pasaje, escudriñando, hemos estado orando, y yo lo digo en plural, y quiero entender que es así. Ojalá que usted lo esté haciendo, si forma parte de esta familia. Los martes durante la oración estamos siendo intencionales en leer algunos pasajes y qué nos está diciendo Dios en su palabra, y no solamente es leerla, es meditar en ella, es estudiarla, es aprenderla, pero es orar, es cantar, como usted ve aquí que está en uno de los banners que tenemos. Creemos en la palabra de Dios que hace eso en nuestras vidas. Y vino a mi mente el pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12 nos dice que estemos alegres por la esperanza que tenemos en Él, que tengamos paciencia en medio de las dificultades. Y termina el pasaje diciendo, y sigamos orando. Alegres en la esperanza que tenemos, paciencia en las dificultades y seguir orando. Iglesia, amado hermano, hermana que nos estás escuchando, amigo, que te estás conectando hoy, la verdadera alegría que Dios tiene para nosotros es una alegría que nosotros no vamos a poder entender, ni nosotros vamos a poder mucho menos buscar por nuestros propios medios. Es una alegría incluso que Jesús nos está diciendo hoy, que nace muchas veces, por no decir siempre, muchas veces después de procesos de dolor, de sufrimiento, que muchos de nosotros no queremos experimentar, no nos gusta. Yo estoy con usted ahí. ¿A quién le gusta experimentar el dolor, el sufrimiento? ¿A quién le gusta padecer? A nadie. Pero muchas veces el Señor, Dios, permite eso en nuestras vidas para enseñarnos muchas cosas, pero también para permitirnos llegar al punto de tener esa verdadera alegría. Y se acuerda que lo dijimos al principio, muchas veces no valoramos algo tanto como cuando nos cuesta. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, Jesús nos está diciendo, de que se trata la verdadera alegría. ¿Quieres experimentar tú esa alegría? Esa alegría solo tiene una fuente. Esa alegría solo proviene de alguien, no de un lugar. A veces no es en qué estás basando tu alegría, sino en quién la estás basando. Se llama Jesús, es Dios. Él es nuestra fuente de alegría. Y Jesús mismo nos lo está diciendo en esta tarde. ¿Quieres tener tú esa alegría? Vamos a orar.
Padre, yo te doy gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de continuar aprendiendo juntos, Señor, de continuar escudriñando tu palabra, de continuar buscando entender las cosas que desde hace mucho tú nos has venido hablando, pero que quieres, Señor, que hoy sigamos entendiendo y que en los días por venir nosotros no solamente entendamos, sino que empecemos a poner en práctica. Así que, Padre, primeramente te damos las gracias. Gracias, Señor, por continuar haciéndolo. Gracias, Padre, por no detener tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por amarnos aún a pesar de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por ese amor que te llevó a esa cruz, a experimentar el mayor dolor que ningún ser humano va a ser capaz de experimentar. Mi Dios, pero ese dolor que te llevó también a mostrarnos lo que es el verdadero amor y la verdadera alegría y gozo de poder nosotros ahora tener la salvación, de haber sido redimidos por ti, de tener acceso directo a Dios por la obra que tú hiciste, Señor. Gracias, Padre. Gracias también, Señor, por permitirnos en este momento entender la necesidad que nosotros tenemos, no solo de buscar dar solución a nuestros problemas, sino de buscar lo que nuestros problemas nos permiten entender y conocer. Lo que tú nos estás diciendo hoy aquí, Señor. Una verdadera alegría que no alcanzaremos a experimentar hasta que no intencionalmente no seamos movidos a entender y a buscar, Señor, una mayor llenura y plenitud de ti, Dios. Algo que solo puede suceder cuando tenemos una relación íntima y personal contigo, Señor. Y yo en esta tarde aprovecho, Señor, para pedirte por mis hermanos, por aquellos que están escuchando, viendo, por aquellos que han tomado este momento, Señor, para estar juntos en tu presencia y continuar aprendiendo de ti. Para pedirte por ellos y por mí mismo, Señor, que, Padre, una vez más, que no te detengas hasta haber alcanzado esa obra que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Así eso signifique dolor, así eso signifique sufrimiento, angustia en nuestras vidas. Padre, pero por favor que a partir de hoy tú nos permitas recordar, entender, pero mantener presente en nuestras mentes que eso también forma parte de no solamente un aprendizaje que tienes para nosotros, sino de ese proceso que nos va a permitir tener un verdadero gozo, ser dichosos en ti, Señor. Gracias por este momento hoy, Señor. Gracias una vez más por tu presencia en medio nuestro, Señor, donde estamos, pero sabemos que estamos en tu presencia. Gracias, Padre, nuevamente. Ponemos todas estas cosas en tus manos. Y es en el nombre de tu Hijo Jesús que pido estas cosas y una vez más te doy gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Familia IBCI, iglesia, hermano, hermana, amigo que nos está visitando hoy, que el Señor te bendiga, que el Señor te permita en medio de esta situación y en medio del dolor que posiblemente has experimentado o aún estás experimentando y perdóname que lo diga, o experimentarás, que te permita recordar que eso va a traer un resultado maravilloso, una alegría indescriptible. Que el Señor te bendiga, que el Señor ponga su rostro sobre cada uno de ustedes, traiga paz a cada uno de ustedes y les permita no solamente una semana, sino un comienzo de mes y lo que queda de este año de bendición. Iglesia, nos vemos más tarde para compartir un poco, nos vemos durante la semana, tiempo de oración, el martes, un tiempo de oración muy especial y muy particular que queremos tener. Dios les bendiga.